Bienvenidos a Ecos Podcast, un podcast nuevo, al menos para nosotros. No sabemos si la información va a ser nueva o una nueva forma de hacerlo, pero sí queremos tocar temas que al menos sean no del todo conocido para todos, que sea difícil que lo hayan escuchado. Y hoy vamos a poner un tema sobre la mesa un poco raro porque no es muy conocido, ya que a pesar de que es en un país que es demasiado tecnológico, que aparentemente sabe demasiado de la seguridad en cuestión nuclear, pues no es así. Vamos a hablar todo muy rectos. Sí, demasiado. Los amigos yapos. Y pensábamos que debía ser así, pero no. Creo que si le vamos rascando en su historia, Japón es un país que tiene demasiada historia nuclear, pero esta es una poco conocida, es el caso Tokaimura. Esto porque, a diferencia de Chernóbil u otros países, tocó a 3 personas específicas muy fuerte y fue una completa negligencia. Nosotros, para quienes no saben de dónde somos de México. Y bueno, antes de todo, mi nombre es Mario García y mi hermano Miguel Arachiga. Vamos a tocar este tema semana tras semana. Esto es el piloto o el primer capítulo, esperando que todos ustedes que nos vean nos digan qué tal les parece, qué podemos cambiar, qué no. Se aceptan críticas, sugerencias, todo en pro de mejorar y de hacer un poco más ameno también esto para ustedes y para nosotros. No sabemos, no estamos buscando el hilo negro, solamente buscamos entretener, informar, muy a nuestra manera. Sí, claro. Ahora, para entrar en materia, vamos todos a remontarnos a Japón, en el año de 1999, y todo empieza exactamente un 30 de septiembre en la prefectura de Ibaraki, Japón, a unos más o menos 125 kilómetros de Tokio. Esta es una pequeña planta que, de una u otra manera, no es una planta nuclear, es una planta que se dedica única y exclusivamente al desperdicio nuclear. Sí es nuclear, pero solo es al desperdicio. Es correcto. Es una pequeña planta de la corporación JCO que se dedicaba justamente al reciclaje de combustible nuclear. Esto empezó aproximadamente a las 10 de la mañana con 2 operarios del lugar, un señor llamado Hisashi Ouchi y Masato Shinohara. Estaban terminando un lote de combustible para un reactor experimental llamado Hoyo. Entonces, aquí tenemos que hacer un pequeño paréntesis para explicar que como parte del gobierno tenían ciertas regulaciones y ciertos reglamentos que tenían que seguir. Digo, como ya le dijimos, ellos son demasiado cuadrados en esta parte. Entonces, como en todos los países, existen procesos y protocolos para hacer lo que sea que se tenga que hacer, y en la parte nuclear creo que no es la excepción, ¿no? O sea, no debería de ser la excepción. No, pues no está haciendo hotcakes. No, claro que no. Entonces es un proceso que debería ser, tal vez para nosotros complicado, pero creo que al final del día existe un proceso por el cual debía haber pasado, por el que no pasaron, ¿no? Como país, a diferencia de México, tienen procesos para todos, protocolos para todo, y el gobierno los exige, los pone, los avala, los prueba, y al menos en esta empresa no fue el caso. No fue el caso, increíblemente, porque siendo gente tan metódica, tan de saber seguir reglas, apegarse a lo que tienen establecido, decide por qué no la pequeña planta. Sí, claro. ¿Y si hacemos nuestro manual? Y lo peor es que lo hace a la mexicana, ¿no? O sea, por lo que entendemos, no somos físicos nucleares, ni mucho menos. No, jamás. Ingenieros nada más, pero no del área nuclear. Pero al final de cuentas, entendemos que existe un proceso, que el país nipón en ese año ya tenía un proceso automático en el que se tenía que hacer. Y la empresa lo hace a la mexicana y dice, usa baldes de acero, vierte el material en ese balde y lo vas a ir echando a un contenedor cónico en el que se va a reciclar para generar ese combustible. Y así, solamente ellos se pasan, por decirlo así, por el arco del triunfo, el protocolo. Sí, o sea, cambian el manual y la normativa establecida por el gobierno, que indicaba que tenían que utilizar máquinas automáticas para este proceso, en el entendido de que son procesos muy delicados. Y pues, digo,
volvemos a lo mismo, no estaban haciendo ni hotcakes ni mucho menos. Y entonces en la normativa de la empresa dice que pueden utilizar, justamente como dice Mario, baldes de acero inoxidable. Ahora, tampoco era tan temprano para que dijera la regué porque tenía sueño, era demasiado temprano y no me acuerdo de lo que tenía que hacer. No, aparte duermen como 10 horas. Digo, eran las 10 de la mañana. Eran 10 y media más o menos cuando empiezan, y no ni siquiera era empezar el proceso, ya estaban en el proceso. En el último. En la última parte del proceso, justo a las 10 y media de la mañana empieza la problemática. Están virtiendo, y el problema es, si fuera automática la forma en la que lo están haciendo el proceso bien elaborado, sabrían cuánto es lo que están echando. Sí. Para esta hora ya estaban excedidos. Sí, definitivamente. Entonces, o sea, estaba totalmente mal hecho lo que estaban haciendo. O sea, fuera de normas, para pronto. Para este momento ya el señor Ouchi, en la última parte del proceso, está posicionado de pie sobre el tanque, sobre uno de los tanques donde se hacía toda la sedimentación. Está sosteniendo únicamente un embudo de plástico para agilizar sus procesos, mientras que Shinohara estaba de pie en una plataforma vertiendo el séptimo balde de la mezcla directamente en el embudo. Ambos estaban ya trabajando a marchas forzadas porque pues también un poco como para variar dentro de todo lo malo que estaba haciendo, y que vuelvo a lo mismo, los japoneses son conocidos por ser muy, muy correctos en sí, digo, todo. Su sistema de transporte nada más es demasiado exacto. Si ellos te dicen salgo a 10:15, llegas a 10:15 acaba. Entonces, volvemos a lo mismo, trabajando a marchas forzadas en un país que suele ser muy exacto con sus tiempos, muy exacto con todo. Entonces, que ya vayan retrasados, o sea, dice que... Y aparte no era que iban retrasados una hora, ya tenían días de retraso. O sea, digo, tenemos que entender que para una planta de procesamiento de lo que sea, una hora, un minuto es mucho. Sí. Ahora, llevar días ya es, o sea, ya es demasiado lo que tenían por dar, ¿no? Ahora, entonces, imagínense 2 trabajadores como nosotros, como ustedes, que están trabajando rápido, porque la línea de arriba, el supervisor, ya está encima, que tenemos que entregar a cierta hora ese material. Que se tiene que entregar. Que no debería de ser allá. No, pero ya nos queda claro que sí sucede. Que sucede. Digo, tenemos la mejor imagen, decimos que sean malos, pero la realidad es que sí sucede. No, pero tristemente han sido foco también de... No hablo por parte de los desastres naturales porque es algo que no se puede controlar. Esa cosa es como aparte. Esa parte, pero pues también no es el único tema de tipo nuclear en el que ha estado. Digo, bueno, pero a lo mejor, no sé, en otro caso fue falla de alguna otra situación, operario a pesar de que se estaban cumpliendo los protocolos. Sí, claro. Fue para otra cosa. En esta parte, desde el inicio, mal. Está mal. Sí. Y digo, sabemos que en cualquier ser humano que tiene... a elaborar un producto siempre existe ese riesgo, ¿no? El riesgo humano de regarla, de cometer un error, pero ya aquí, o sea, realmente se estaba jugando con el tiempo. Antes no sucedió antes, ¿no? O sea, ahora sí que retomando el tema, son 10:30, están estos 2 chicos trabajando y 5 minutos después, a las 10:35, sucede lo inevitable. Sí. Una luz azul que proviene directamente del tanque los deslumbra. No es fuego, no es una explosión, no es nada de eso, solamente es una luz azul que sale de la sedimentación, que destelló solamente un segundo y que tan solo en fracción de nada, aparentemente, se cambia la vida de 3 personas, que son las personas que están cerca. Ajá, que eran los 2 trabajadores y al que no habíamos mencionado, que era el supervisor. El supervisor. Que está un poquito más lejos, porque pues, es supervisor. Claro, como todo. A unos metritos, ¿no? Sí, la pan segura. Cualquier cosa es bronca de ustedes. Sí. Entonces, digo, nombramos a 3, pero la realidad es que fueron aproximadamente de 310, 315 mil personas a las que les afectó esta situación. Un simple error no operario, sino de decisión de una empresa en general, le genera este problema. Pero ya en este punto, ¿qué fue lo que sucedió? Pues ahí viene, por ejemplo, ya la parte en que Shinohara termina de verter el 7º balde. El volumen del uranio dentro del tanque alcanza los 16.6 kilogramos, según información que pudimos indagar, y el máximo que se tenía planeado eran 2.3. Entonces 16.6
2.3. Digo, o sea, No puedes esperar nada bueno. O sea, la diferencia es abismal. Ahora, digo, como ya le dijimos, esto simple y sencillamente fue un error Sí, de ellos. O sea, fue sobre un manual ilegal que se tenía dentro de una empresa que manejaba desperdicios nucleares. sí, O sea, digo, desde ahí, o sea, fue todo el show, ¿no? es correcto. Entonces, lo que sucede es que a la hora de vertir de más, todos los neutrones empiezan a chocar por todos lados, chocan contra los átomos de uranio y sin control. Todo, o sea, todo eso generó una masa crítica que fue lo que generó esa explosión de radiación, que no fue fuego, Sí, sí, no sí. fue una explosión como la que conocemos, Un en la que simple- vuelan partículas, nada. Si tienen oportunidad de ubicar, creo que incluso en algunos lugares este caso de Taikomura lo pueden encontrar como el destello azul en algunos lugares. Justamente por eso lo único que se vio al llegar a este nivel crítico de radioactividad fue un destello azul y se Y acabó. más nada. Sí, o sea, realmente estás trabajando y de repente crees que estás haciendo bien tu trabajo y toda la habitación, toda el área donde estás, se vuelve de un color azul. Ujú. Te sorprende porque al final del día es algo que no sucede. No, exacto. Y siguiente a que llegan las autoridades internas de la planta y ven que no hay nada. Ven que no pasó nada, ven que todo está normal, no explotó nada, solamente ven 2 operarios tirados en el suelo, un supervisor que, como ya es de costumbre, no supo ni qué pasó ni sabía qué hacer. Llegan a querer apagar algo que no existe, Claro. pero el daño en segundos ya estaba hecho. Ahora, estamos diciendo segundos cuando la realidad es que esto duró 20 horas. La exposición. Sí, la exposición. O sea, Claro. la explosión fue momentánea, la liberación de toda esa energía fue momentánea, pero duró 20 horas. Otro tema importante, una vez que sucede el destello, también hay, como mencionan, un zumbido eléctrico y la activación de las alarmas de radiación que pues, no estaban ni siquiera diseñadas para accidentes de este tipo, ¿No? era únicamente para una fuga, para fugas menores. Sí, porque se suponía Se que eran supone, reciclaje. claro, y además se supone que es un tema de mucho control, volvemos a lo mismo. Ahora, es que lo que quiero pensar es que dentro de lo que estaban haciendo, a pesar de que no era una planta nuclear, crearon una mini planta nuclear dentro de Pues esa era parte. mini planta, ¿no? No, o sea, es que al final No, pero sí digo, ya trabaja, yo opino así por trabajar con material radioactivo. Vamos, sí, a lo que voy es, no lo producían. Porque entrar al punto nuclear es entrar en un campo de enfriamiento, entra a la parte donde se va produciendo, y era algo que no tenía esta situación al 100%. Sí lo iban deshaciendo, Sí. pero no lo pegaban al 100%, ¿no? O sea, sí estaban trabajándolo, pero no era que estuvieran listos, porque no es porque tendría que dar ese tipo de energía o esa cantidad de energía. El problema fue la diferencia tan abismal que había en lo que tenían que poner dentro de la cubeta. Es como cuando vas a comprar tu gas y te dice, tengo mi tanque de 30, pero le caben 50. O sea, ¿De qué me hablas? ¿nunca has cargado gas LP? No. Yo creo que soy pobre, entonces creo que queda claro quién aquí es. Digo, el color se ve, pero no puede ser. Pero alguien ahí lo entendió. No, pero ya entendí. Sí, digo, conozco los tanques. Pero regresando Sí, a este sí, punto, sí. a lo que pasó no fue solo un destello. Esto se le conoce como la radiación Cherenkov, que es un tipo de radiación que no emite calor. Simple y sencillamente emite radiación. Y si estamos mal, alguien ahí vamos en los comentarios y corríjanos, ¿no? es correcto. Les comentamos un poco de ¿De qué es lo que sucede? cómo ocurre o cómo se da este tipo de radiación. Ocurre cuando partículas cargadas viajan a través de un medio. En este caso, el medio es el agua de la solución de uranio. Las partículas corrieron a una velocidad mayor que la de la luz en ese mismo medio. Entonces, O sea, si se supone que es más alta de la luz y estaban corriendo de más, sí, ya de entrada el proceso ya estaba totalmente fuera. es correcto. Ahora, lo crítico, o sea, definitivamente no fue la explosión, No, sino fue la exposición a la cantidad de radiación que tenía. Que si no estoy mal, fueron 16 sieverts, cuando el cuerpo, o sea, aguanta muchísimo menos. Si aún así 8, que es la mitad de lo que sucedió, ya es mortal. ya es para que te mate en el momento. Y ellos recibieron 16
de un solo golpe, pero solo Ouchi, fue el que es el único. que estaba empinado. El Digo, otro, bueno, pues sí, terminó empinado. malamente. Sí. Sí. Ahora, esta radiación se detuvo solamente cuando los ingenieros pudieron drenar todo el agua de los refrigerantes, Ujú. pero en cuanto se volvía a sobrecalentar, volvía a suceder. Es por eso que duró 20 horas en lo que trataron o vieron la forma de que ya no se calentara, se sobrecalentara. Fue tanto tiempo que sucedió porque no estaban preparados para esa situación. Es correcto. Y aquí volvemos a lo mismo. Ouchi, Hisashi Ouchi tenía 35 años en ese entonces. Recibe entre 17 y 20 sieverts. O ¿Por sea, qué? Nada más por estar inclinado, nada más, bueno. Sí, Digo, estaba directamente en la directamente sobre el tanque, sosteniendo el embudo. Sí, o sea, él simple y sencillamente estaba por estar tan cerca del tanque, o sea, recibió el impacto Era el más completo. expuesto. Sí, claro. No iba a haber de otra. Ahora, Masato Shiorama, que era el compañero que tenía 39 años, recibió de 6 a 10 sieverts y estaba más o menos a 1 metro de distancia de la plataforma. Él le pasaba los baldes, el otro lo vertía, es por eso que llegó tan poco. Sí, O sea, fue menos crítico. Y pues obviamente Viene te pregunto quién se podía haber salvado de esta ecuación de los tres que estaban ahí. el malvado. Ahora aquí vamos a conocer el nombre, que es Yutaka Yokokawa, que tienen que ver los nombres, ¿no? Que tenía 54 años en el momento del accidente. Sí, Él recibió de entre 1 y 5 sieverts, que realmente es muy poco, porque estaba, no creo que a 1 metro, ni creo que a 10. O sea, definitivamente en la investigación que realizamos encontramos que estaba a metros de distancia, pero yo creo que eran demasiados metros para recibir tan poca radiación, a diferencia de los otros dos. sí, definitivamente. Digo, si alguien es supervisor de aquí, no es nada contra ustedes, solamente como buen supervisor estaba lejos. Si tienen amigos supervisores, qué bueno. Ahora, Ouchi se encontraba, como ya hemos dicho, justo enfrente de la tina cuando Ajá. sucede la catástrofe. Es correcto. Cuando llega todo el sistema de emergencia para querer saber qué pasó, como les dijimos, los encuentran tirados, se le llevan a estos 3 personajes, se los llevan a un hospital, así que el más cercano los llevan, y es cuando todo se viene abajo. Y es que se vuelve un enigma, porque de ellos 3, y es por eso que su nombre se hace tan famoso, el de Ouchi, se hace tan famoso porque llegó como si nada, llegó como si no hubiera pasado. Queremos pensar que es la adrenalina, Pues es como cuando incluso te fracturas algo, al momento no sientes dolor porque estás calientito. pero es que lo que le sucedió estaba más que calientito. O sea, él realmente Bueno, sí, debería pero- ya no existir, Sí, claro. sin llegar al hospital. Pero llegó como si nada, platicando sus síntomas, todo normal. Normal. Entonces, como buenos doctores, hacen su trabajo, le toman niveles y se dan cuenta que de entrada ya no puede crear glóbulos blancos. Su mapa genético está totalmente deshecho. No hay nada que hacer. Corte A, la piel se le empieza a desprender. O sea, imagínate nada más, o sea, digo, un rasponcito duele, que se te caiga la piel por sí sola. O sea, está complicado. Sí, de hecho sí. Está bastante feito. Ahora, después de eso empieza a perder líquidos y durante 52 días agónicos, donde dolores, pérdida de líquidos, ardor en toda la piel y supongo que 20 litros de líquidos agua por al día diario. día, ajá. O sea, entre sangre, sudor, orina, no sé, todo lo que tenga, Y pues no tener piel. nada más. Pues, Ahora, al día 53 le dan 3 paros cardíacos. en un mismo día. En un mismo día. Los doctores hacen su trabajo el día 53, lo mantienen estable, pero aquí la pregunta es no nada más para nosotros, sino también para ustedes. ¿Qué tan ético es mantenerlo con vida en ese sufrimiento durante tantos días? Estamos hablando que van casi 2 meses de sufrimiento. Sí, está difícil. O sea, También éticamente, yo creo que éticamente no sé si dependía tanto de los doctores o si algún familiar. digo, No es sé. algo que no sabemos, pero justamente el país entra en debate donde está ¿Hasta bien. dónde? O sea, lo hubiéramos dejado, no lo hubiéramos reanimado. ¿Qué hacemos? O sea, pero al final del día imagínense una situación agónica durante tantos días. Digo, Yo no, creo que es el tema de hasta dónde intentarlo, sabiendo que, y siendo crudo, sabiendo que es una persona que
no tiene manera de sobrevivir. No, o sea, de entrada, el haber perdido el mapa genético, creo que ya nos queda claro de que no hay forma en la que se vaya a recuperar. Ujú. Porque, si no estoy mal, y corrígeme si es así, el generar glóbulos blancos te ayuda justamente a la recuperación de ti, de tu sistema. Y Es que el sistema inmunológico. Sí, Entonces ya no tiene esas defensas. No las va a poder producir. Ya sabes como doctor que no las va a poder producir. es correcto. Y lo sigues manteniendo vivo. Digo, antes llegó al día 53. Antes O sea, es algo que hay que aplaudir. O sea, antes llegó a decirles los síntomas. sí. O sea, qué fortaleza como persona haber llegado hasta ese día. Sí. Ahora, un punto para que se den una idea nada más de la cantidad de radiación a la que estuvo expuesta el operario Ouchi. Se dice que la carga radioactiva recibida fue similar a la emitida en el epicentro de la explosión atómica de Hiroshima. Entonces, O sea, sí, digo, no tengo como el momento el dato de qué tan fuerte fue, pero hay registros de que mucha gente se desintegró solamente de la explosión. Y él lo recibió todo eso de golpe, empinado, que fue la peor parte, y vivió para contarlo, entre comillas. Vivió para contar sus síntomas. sí. Quiero pensar que al día 53 ya estaba Yo creo que al día 10 ya no podía hablar, pero bueno. Entonces, pero más sin en cambio creo que de una u otra manera dijo mínimo lo que sentía. Y creó un pequeño enigma y digo, no es de aplaudir, pero sí es de aplaudir que haya aguantado tanto. O sea, qué fortaleza de hombre de haber aguantado tanta situación. Sí, pero volvemos a lo mismo. Tú como doctor tienes que saber hasta dónde. Vuelvo a lo mismo, también no sabemos si había algún familiar, una esposa, alguien que pidiera que hicieran todo lo posible por mantenerlo con vida. Sí, claro, digo, como familiar ya... Son dos cosas, son dos puntos de vista muy diferentes. Sí, el digo, de un son- familiar sí, y el del del doctor. médico. Ahora nosotros ya de este lado, ya creo que 20 años que pasó el suceso, y lo analizamos de otra manera, pero más sin en cambio el estar ahí en el momento es, yo creo que nadie quiere ver mal a su familiar y menos en esa situación, y con algo que no conocemos, Sí. porque todos escuchas accidente y cuando te cuentan los pasos sabes que o no entiendes si hubo un accidente, no fuego, no hubo, no se arrojó ningún tipo de material, aparentemente no tenía quemaduras. O sea, llega Externa no había nada. no, llega un paciente a tu consultorio sin nada físico y de repente haces análisis y te das cuenta que todo está mal, se le empieza a caer la piel, pierde líquidos, o sea, es Sí, está. increíble, pero Cierto, pasó. Masato Shinohara, que fue el, digamos, segundo más expuesto a la radiación, falleció 7 meses después, también a los 39 años. Creo que también estuvo un poquito arriba, ¿no? Del límite, Sí, sí, entre sí. 7 y 10 7 y 10. sieverts. Tal vez un poco menos complicado el tratamiento. digo, pero- definitivamente bueno, algo sufrió, la verdad es que no hay como mucha información de él, Shinohara. pero 7 meses, Yo creo que no fue tan mediático porque no fue como tal el grado de daño que sufrió Ouchi. sí, bueno, es que no recibió nada de impacto. Ahora, como decíamos, 8 es mortal, recibió el doble. Él estaba, a Sí. pesar de que estaba como un poco abajo, creo que la tenía todo por ganar. Ahora, Ouchi murió a los 32 años 35. con 83 días de agonía. Sí, está. O sea, 83, o sea, si ya al día 52 su corazón se estaba muriendo, a los 83 como estaba. Sí. O sea, pasaron 30 días más, un mes más. Y esto cae, está... O sea, está ahí algo muy complicado. difícil. El único sobreviviente, El bendito el supervisor. supervisor Yokokawa. Cabe mencionar que una vez sucedió el accidente, todas las casas que estaban 350 metros a la redonda Ujú. tuvieron que ser evacuadas por seguridad, y a 10 kilómetros a la redonda, o sea, digo, aparte se hacen sus pandemias ellos solos, 10 kilómetros a la redonda, nada más no salgan de su casa. Ahora ya lo veíamos, con eso ya lo veíamos venir, ¿no? Digo,
Sí, pero, o sea, era algo lógico, pero son 10 kilómetros a la redonda que te dicen así, ¿sabes qué? Todo está bien, nada más, no salgas de tu casa. Hasta que se te diga que es seguro salir, no salgas. Ahora son 300,000 personas que tienen que quedar aproximadamente en su casa encerrados. Sí, se prohibió la pesca, beber en aguas cercanas al accidente, La agricultura. todo se vio afectado. Y 49 personas entre población y trabajadores sufrieron daños de diversa gravedad y 2 de ellas murieron a causa de la exposición. Que fueron los que ya mencionamos. O sea, ellos son las únicas 2 personas que mueren. Sí. Los demás solamente viven con secuelas, tal vez no tan complicadas. Y yo creo que el supervisor, más allá de todo, algún tipo de secuela tuvo fuerte con la que tuvo que vivir el resto de su vida. Sí. Más allá de cargar con el peso de que por avalar y seguir malas prácticas, todo el desmadre que se La hizo. empresa reconoció que había sido una sobrecarga de uranio. Es que allá Pero- no es diferente que aquí. Allá si la riegan, si dicen, ok, yo la regué, no estaba haciendo lo que tenía que hacer. Sí, sí, sí. Y allá sí se juzga a los políticos. Definitivamente. O sea, y empresarios y todo. Digo, o sea, sabemos que, por ejemplo, si nos vamos un poco más atrás, que va fuera del tema, por ejemplo, en ese país, en Japón, la calidad lo es todo. Sí. Entonces, por ejemplo, desde los productos alimenticios tienen que tener el tamaño con lo que viene en el envoltorio, con que realmente te dan lo que te están diciendo. Sí, lo que te venden. Entonces, yo creo que eso nos deja conciencia que si sucede algo como esto, están totalmente obligados a decir, sí, no estaba haciendo lo que tenía que hacer, no estaba siguiendo los protocolos, los procesos como tenía que hacer, sí fui yo. Sí, sí, a final de cuentas, y como ya lo mencionaste, yo creo que es de los pocos lugares o es donde dicen, oye, ¿sabes qué? El error fue por parte de nosotros y pues que proceda como tenga que proceder la autoridad, Sí, claro. ¿no? Porque a final de cuentas, y volvemos a lo mismo, no estamos hablando de, oye, ¿sabes qué? Pues fue una fractura, te llevaste a 2 entre las patas y aparte afectas a la población. Bueno, que si hacemos el resumen completo, te llevaste que a 3,310,315,000 personas dentro, o sea, los arrastraste a algo que no era necesario Sí. por una negligencia. Digo, completa. es que a lo que voy es, al menos son 2 muertos. Pero hay otras 49 personas que sin deberla ni temerla andan Algo tuvieron. con secuelas. Ahora, estamos hablando del supervisor, pero la realidad es que la decisión viene de más arriba, a los altos Sí. directivos que pusieron esa parte. Digo, él pudo haber dicho, él estaba cerca, solamente lo nombramos y molestamos al supervisor, pero no es la culpa al 100%, ¿no? Bien pudo haber dicho no, y como está establecido el reglamento que da el gobierno. Sí, al final del día trabajaban de esa manera, lo aceptaron ellos como jefes. Yo creo que el obrero como obrero, o Ichi en su parte como obrero, pues solamente seguía la regla del protocolo que ellos le plantearon, Sí, claro. ¿no? Ahora, como dijimos ya, los altos cargos de JCO, que es la empresa, fueron demandados y pues entre pocos años entraron esas personas a la cárcel, ¿no? O sea, como dijimos, allá sí hay una pena. 6 altos mandos de la empresa. 6. Sí. O sea, Pero digo, ahí yo también digo, entre 2 y 4 años de prisión. digo, bueno, mira, pero al final del día se castigó. O sea, digo, hubiera pasado aquí, ni siquiera, mira, hubiéramos tenido que haber Sí, una carpeta no. de investigación, ¿no? Ah, ya estuvieran José Miguel en prófugos. No, mira, yo creo que en otros gobiernos hubiera pasado aquí eso. Sí. Ahora estaría, ¿qué te parece si mejor no preguntamos y hablamos de otro tema, ¿no? Es correcto. ¿No? O sea, No la nos vamos a investigación. No. Digo, aquí, No vamos allá, a meternos en temas tan escabrosos. allá son de 2 a 4 años por una mala acción, pero al final del día se castiga. Sí, y tuvieron que responder también por daños causados a la sociedad y gastos de mantenimiento de limpieza en la planta. Sí, claro. O sea, digo, no es solamente el ya te guardé 2 años, Sí, no, ahora es también págame lo que hiciste mal. exactamente. Y digo, qué triste o qué mal por los japoneses estar tan inmiscuidos en este tipo de temas siempre, siendo que son un país, creo yo, de primer mundo
Sí. Pero mira, o sea, yo creo que por el país tan tecnológico que es, Sí, debería, además, o sea, creo que debería de, digo, si lo comparamos con nosotros, que ya tenemos al del famoso cobalto 60, o sea, digo, no somos un país tecnológico, ni que estemos manejando una planta nuclear, ni Sí, nada. no. Y ellos, a pesar de que tratan de tener energías limpias, creo que han hecho un buen trabajo, van bien, pero Pero que no jueguen. es que les falta trabajar más en su seguridad. No, no creo que sea la seguridad. Es que simplemente si el modelo estaba planeado para utilizar máquinas automáticas, que es justamente en lo que son buenos, en hacer todo ese tipo de elementos de automatización que te facilitan el trabajo, Sí. ¿por qué vas y dices, no, ¿sabes qué? A mano está más rápido? Es que, digo, mira, no sé, El factor humano no es seguro. es que quiero pensar que dijeron, yo creo, y quiero pensarlo así, que la persona que lo puso dijo, ¿y si le damos a la Mexa? Pues solo que estuviera por allá algún compatriota ayudándole ahí a la... Es que te lo juro que no me cabe en la cabeza el decir, somos un país de procesos y protocolos, Sí, pero yo hoy me lo voy a pasar por el arco del triunfo y lo voy a hacer con Semator. por eso te digo, había alguna solicitud en alguna página web, se solicita, no sé, alguien de seguridad industrial acá en una... Sin conocimientos, nosotros te damos la... Sí, en una empresa de reciclaje de material nuclear en Japón. Ahora, o sea, hay que ver también qué tipo de empresa era. Tal vez no era una empresa tan grande, era tal vez una microempresa, una pequeña, no un negocio, no un changarro, pero de todos modos volvemos a lo mismo. La responsabilidad que tenían siendo micro, mediana o gran empresa gigantesca. era de magnitudes. colosales. Sí. Ahora esto nos deja nada más que en cualquier parte del mundo donde queramos trabajar con cualquier tipo de material que sea peligroso o complicado, Sí. es seguir el proceso ya establecido. Yo creo que se Material vale mejorar, radioactivo. o sea, se vale mejorar, pero sin dejar atrás el proceso. Sí. Sí, recuerden, o sea, los robots existen por un motivo. No les teman. Ya en algún momento tal vez nos terminan invadiendo, pero O superando. o superando, pero de momento hay que dejarlos hacer su trabajo para evitar pues otro accidentito de esta magnitud. Que volvemos a lo mismo, no solo afectó a las 3 personas que estaban ahí cercanas, sino que fueron más de 300,000 personas afectadas. Y pues ya. Ahora, esto fue Tokaimura, algo que viene desde Japón. Como dijimos, está muy cerca de Tokio, antes no llegó tan lejos. Sabiendo que es una ciudad tan grande. Luego nos quedan más de 100 kilómetros también de distancia. Sí, digo, Pero bueno, o sea, estaba cerca. ¿Qué tipo de ciudad? Digo, si el murciélago, ¿dónde empezó y dónde terminó? ¿No? Pero, bueno, ese fue nuestro primer programa. Sabemos que son pocos minutos, solo de este. Esperamos que los demás sean un poco más... lo estamos también tratando de hacer en un formato un poco diferente para que no sea algo tampoco tan difícil de absorber, de soportar. Escúchenos, véanos, coméntenos, denos su opinión, díganos, oye, pues, te hace falta mejorar, no sé, igual una cirugía de nariz o... Mientras no se blanquea la piel, porque no les voy a poder ayudar. Michael Jackson lo hizo, tú también puedes. Sí, pero ¿a qué precio? Bueno, coméntenos, dejen su like, suscríbanse, activen su campanita de notificaciones, todo lo que saben que tienen que hacer para apoyar un nuevo canal, un nuevo podcast. Y los esperamos en el siguiente capítulo con Mario y Miguel. Chao.